bien, hermano, buenos días. Dios les bendiga. Bueno, no vengo vestido exactamente como pastor, sino vengo vestido como el padre de la novia. Y mi esposa como la mamá de la novia. Y por ahí anda la novia. Y estamos muy felices nosotros, porque el novio no llegó. No llegó el novio. Qué dicha. Qué dicha, qué dicha. Que así está pasando. Muy bien. Sé que un día no será así. Sé que un día no será así. Ya ese traje le he usado seriamente en otras ocasiones. Muy bien, hermanos. Vamos a ir al estudio que nos corresponde esta mañana, el legado moral a la familia y por qué no decir también a la sociedad, porque si podemos dar un legado a nuestros hijos, estamos dando un legado también indirectamente a la sociedad, porque somos sal y somos luz, y la idea es que, como dijo Jesucristo, así alumbre vuestra luz, de tal manera que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Significa que por el testimonio que damos al mundo, Dios puede obrar en los corazones de las personas. Si usted tiene su hojita ahí, el estudio consta de 3 páginas y tenemos unos 45 minutos para terminarlo. Ahora, cuando hablamos del legado moral, cuando estamos hablando del legado moral, la semana pasada fue el legado espiritual. Creo que ambos van de la mano, y el orden en que lo estamos dando también es como funciona. Cuando hablamos del legado moral, estamos entrando en un terreno rocoso, un terreno incómodo, hermanos. Cuando hablamos de conducta moral, no es un terreno llano, es un terreno incómodo. Ahora, yo quiero que vaya conmigo a un versículo antes de entrar a las hojitas en Filipenses. ¿Por qué digo que es un terreno pedregoso, un terreno rocoso, un terreno difícil a veces de caminar? Igual que el aspecto de la semana pasada, pero este podría afectar inclusive aquí al que ya es espiritual. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en Filipenses 2:15 encontramos algo. Lo digo por el mundo en que usted y yo vivimos. Por el mundo en que usted y yo vivimos. Si usted está en Filipenses, si va a Filipenses, el capítulo 2, el versículo 15, nos dice algo interesante que tiene que ver con el estudio esta mañana. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos creyentes y como creyentes en el Señor se nos manda a que seamos irreprensibles. Esa es la meta que tenemos que usted y yo buscar cada día. Ojalá que cada día sean menos las reprensiones que usted y yo podamos recibir. Seamos irreprensibles. Es alguien que no puede ser reprendido. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ser. Irreprensibles. Y dice, y sencillos, hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, hay una generación maligna y perversa. Esa generación se encontraba en el tiempo en que se escribían las escrituras. Era una generación que iba contra Dios, pervertía el camino de Dios para vivir en los deseos de su carne. Esa generación la tenemos también hoy. Hay una generación ahí afuera que es maligna y que es perversa. Ahora, el cuidado que tenemos que tener nosotros
en cuanto a esto es que esa influencia de esa generación podría tocarnos a nosotros si no nos cuidamos. La forma de vida del perverso, del anticristiano, si usted y yo no tenemos cuidado, esa forma de vida podría influenciarlo a usted y a mí. Podría hacerlo perfectamente. Vamos a ver en la Escritura que sí funciona, que así sucede si usted y yo no tenemos el debido cuidado de nuestra vida. Teniendo esto en claro, de que vivimos en una generación así, y por lo cual es complicado el asunto de la moralidad, vamos a la definición de moral, que usted tiene ahí en sus hojas, si le dieron a usted el estudio. Definición de lo que es moral o moralidad. Cuando hablamos de moralidad, y esto que estoy escribiendo aquí, hermanitos, es la definición que está en el diccionario. Hay varios diccionarios. Usted abre el internet y usted encuentra diferentes diccionarios, pero la definición es muy idéntica, muy parecida en cada uno de ellos. Y entonces eso es lo que yo encontré y lo escribí. Cuando hablamos de moralidad, hablamos, y ponga atención lo que dice la definición, hablamos de comportamiento humano en cuanto al bien o el mal. El juicio moral se basa en un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que a través, hermanos, de conjunto de costumbres y normas que se establecen, entonces que se consideran buenas, en base a que eso ya es bueno, podemos saber qué es lo que es malo cuando eso bueno no se lleva a cabo. Ahora, costumbres y normas que rigen el comportamiento de una comunidad. Ahora, ve al punto B. Ese es un comentario propio mío. Digo así, debo decir que esta definición refleja la realidad de la forma en que manejamos la moralidad. Y es en sí misma bastante floja y permisiva en lo que a la conducta moral se refiere. Porque esa definición de moral es muy abierta, hermanos. Basada en costumbres y normas de una comunidad. ¿Por qué digo que es una definición bastante floja y abierta? Por el punto número 1 y 2 que tengo debajo el punto B. Porque hay diferentes comunidades con diferentes normas y costumbres. Y entonces, ¿cuál norma y costumbre es la correcta? La definición dice que son comportamientos en comunidades. Ok, en San Ramón tenemos una costumbre, por ejemplo, que para los de San Ramón no es malo. Pero tenemos una costumbre de un pueblo por allá en Nicoya, que para ellos las costumbres nuestras no son tan buenas. Tienen otro tipo de costumbres, tienen otros tipos de normas. Puede ser en nuestro país un tipo de costumbre y norma, y puede ser que en Panamá hayan tipos diferentes de costumbres y normas. Entonces la pregunta sería que yo digo, ¿cuál costumbre es la correcta? ¿Cuál costumbre es la correcta? ¿Cuál norma es la correcta? Entonces, hermano, escúcheme, si yo digo que allá en Limón se celebran ciertas costumbres de las cuales no estoy yo de acuerdo, pero que allá sí son normales, y yo llego a Limón, ¿puedo yo actuar bajo esas costumbres que para mí no eran correctas porque ahora soy en Limón y aquí son correctas? ¿Cómo hago? Segundo, porque es muy común modificar las normas en base de nuevas conductas adquiridas. ¿Quién pone las nuevas reglas? Ahora, usted ha escuchado muy a menudo que las personas dicen, bueno, eso no es una costumbre antigua, eso era de mis abuelos, hoy estamos en otra época. Ah, exactamente, hoy estamos en otra época. Entonces, como estamos en otra época, tenemos nuevas costumbres y esas costumbres queremos legalizarlas porque nos parecen bien. Es que mi abuelo era así, mi abuela era así, yo no entendía, es que ellos eran un poquito, ahora sí nosotros entendemos cómo, y se cambian. Créame que se cambia. Lo que antes para nuestros abuelos era malo, hoy día para los jóvenes no es tan malo. Y entonces, como la comunidad
quiere festejar eso, entonces ¿por qué no hacemos una norma de que ya no es, que no es malo y lo hacemos bueno? ¿Quién decide si estas nuevas normas son malas o buenas? Y es la forma, hermanos, en que nos dirigimos nosotros como sociedad. Lo que hoy nosotros decimos es malo, mañana habrá una nueva costumbre que dirá es bueno. Y nuestros nietos verán y dicen, pero abuelo, dicen que esto no es tan malo, lo que para nosotros hoy es malo. Y ya hay reglas, ya hay reglamentaciones y se está aceptando esto como algo que debe aceptarse en la sociedad. Bueno, muy bien. Eso es la definición de moral y moralidad. Ahora vamos a ver los principios rectores de conducta. Veamos los principios rectores de conducta. Nos referimos a mecanismos que afectan nuestro comportamiento. Vamos a ver 4 de ellos y voy a mencionárselos rápido y después los explicamos uno a uno. La conciencia humana, las normas de Dios especificadas, el razonamiento humano y las enseñanzas y ejemplos de otras personas. Son principios rectores de conducta. Ahora, vamos a ir a ver uno por uno. Vamos a Romanos capítulo 2 porque vamos a hablar de la conciencia humana. Como primer mecanismo o primer principio rector de conducta tenemos la conciencia que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cómo funciona la conciencia? Ok, vaya a Romanos 2 y ahí nos explica cómo, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios, porque, y Pablo explica, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley en sí mismos. ¿Y qué es lo que sucede? Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ellos muestran cuando hacen lo que es correcto, aunque no saben lo que es correcto por escrito, y hacen lo que es correcto, muestran que hay una ley que fue escrita en su ser, una ley que fue escrita en el corazón del hombre por Dios, dando testimonio su conciencia, es lo que llamamos la conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos que vamos a ver ahorita después, que es otra cosa diferente que la conciencia, el razonamiento, pero muy de la mano. Entonces, hermanos, hay una ley escrita en su corazón, en el mío, usted no puede negarlo, hay una ley escrita en cada corazón del ser humano, una ley escrita que nos hace diferenciar entre el bien y el mal. ¿Okay? Esta ley usted la puede ver hoy, con todo y todo usted la puede ver hoy. ¿Cómo funciona esa ley en el corazón de las personas? Aún, como digo, como escribo yo ahí en la hojita, si usted busca los pueblos más escondidos, las sociedades más remotas, más incivilizadas, usted va a encontrar que existe la ley de la conciencia. Hay una conciencia que dicta lo que es bueno y lo que es malo. Aunque algunas de estas sociedades tengan costumbres fuera de lo que es correcto, usted siempre vislumbra luz de una conciencia, como por ejemplo ¿qué? Y pongo una lista ahí de lo que usted puede ver aún en las sociedades más escondidas del planeta. Usted puede ver en ellas el amor, usted puede ver en ellas la provisión de un padre, de un líder, de una madre. Usted puede ver en las sociedades tan incivilizadas, inclusive el asunto de la protección, la unión de los clanes, las leyes que los rigen, un orden, el castigo al que hace el malo, la recompensa al que hace el justo. Algunas cosas, como ellos guían esas leyes, a veces son muy grotescas, pero son leyes. Ahora también tenemos la educación, porque de alguna u otra manera ellos educan y enseñan a sus hijos, e inclusive usted puede ver y encontrar en ellas la búsqueda de complacer a alguna deidad. Sea como sea que llamen ellos su deidad, ahí tratan de buscar y de adorar a una deidad. Hay una conciencia puesta en ellos.
Me pongo a pensar en Pablo, que dice que fue y llevaron a una isla donde habían unos indígenas, decía Pablo, y los indígenas, los nativos, los trataron con amabilidad, una conciencia de protección y de atención escrita en sus corazones. Aún en esas tribus, aún más perdidas, usted puede encontrar el vestigio del pudor al nivel de ellos. Es muy raro encontrar una tribu en las montañas, en las selvas, que ande completamente desnuda, aunque andan semidesnudos. Pero es muy raro ver una tribu que ande completamente desnuda. En ellos hay una conciencia de cubrirse, aunque sea un poquito. Hay una conciencia de que tiene que haber un pudor. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde nace esto? Aún en esas cosas uno puede entender que Dios puso una ley, porque no tienen ley, pero hacen lo que es de la ley, entonces son ley en sí mismos. Eso es cómo funciona la conciencia. Luego tenemos dos, las normas de Dios especificadas. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis, porque ahí vamos a encontrar cómo funciona. Pablo menciona que ya Dios puso una conciencia en el hombre que le guíe y le determine entre lo bien y lo mal. La conciencia nos habla. Ahora tenemos, aparte de la conciencia, tenemos las normas de Dios especificadas. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Ahora, con esto lo que quiero decir es que, ¿qué hace la conciencia cuando no hay normas bien especificadas? Cuando hay cosas que Dios quiere que hagamos y no se han especificado, Dios se encarga de decir cómo funciona, para que no haya áreas grises. En Génesis 2 tenemos un ejemplo. Ahí está escrito el versículo, hermanos, en su papelito para leerlo más rápidamente. Y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Muy bien, para que lo labrara y lo guardase. Ahí hay ya ciertas normas mencionadas. Sabemos que Adán creció con una conciencia puesta en su ser, pero Dios luego dice: y mandó Jehová Dios al hombre y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Ok? Ahí está bien, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ya Dios da una orden de conducta. Es la forma en que usted va a comportarse. En cuanto a la alimentación, usted comerá de todo menos de ese árbol. Esa es la ley. ¿Okay? Y activa esa ley a la conciencia. Ahora la conciencia tiene una ley en la cual también trabajar. Una ley especificada. Las leyes y las normas especificadas también son principios de conducta. Muy bien. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Era otra forma en que él tenía que comportarse. Entonces Dios da órdenes y reglamentaciones de cómo tiene que comportarse el hombre, porque el hombre pudo haber comido de todo árbol, pero sin haber tenido uno que no debía, una orden que no debía. Pero sí, al tener orden, ya Dios muestra un principio de conducta a través de su norma específica. Luego, 3, tenemos el razonamiento humano. Hermanos, no confunda esto con la conciencia, aunque van muy de la mano. Pero el razonamiento humano tiene que ver mucho con la que es la libertad del hombre para accionar, o el libre albedrío que nosotros llamamos. ¿Ok? Este ejercicio se basa en la toma de decisiones afectadas tanto por la conciencia y las leyes especificadas de Dios, punto A y punto B, que ya vimos. Entonces, de ahí que viene el razonamiento humano. Y el hombre razona en base a lo que la conciencia le dice y en base a lo que Dios le dice para la toma de decisiones. Porque Dios le dio al hombre libre albedrío y le dio al hombre la capacidad de razonar y meditar y decidir en base a lo que razona. Después de la razón viene la acción. Entonces, vamos otra vez a Romanos, hermanos. Tenemos que volver a ir a Romanos, el versículo que vimos anteriormente, capítulo 2. Leo para ustedes ahí.
Romanos 2. Tenemos que leer otra vez ese pasaje para entenderlo. El versículo 15 que está ahí escrito. Romanos 2:15. Dice así: y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿ok? Dando testimonio su conciencia, ¿ok? Le da testimonio, y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ok? No significa, hermanos, este pasaje, si usted me está poniendo atención, que usted en el día del juicio va a querer argumentar, como dice ahí, por razonamientos. Lo que indica es que usted, al ser tocado por su conciencia y razonar para actuar, luego en el día del juicio, esos razonamientos que usted tuvo basado en lo que la conciencia le dictaba y lo que Dios le dicta y lo que usted decide, esos razonamientos serán los que en un momento a usted le van a defender o le van a acusar. No es que usted va a ir a razonar, ¿entiende? ¿Está conmigo? Sino que lo que usted razona ahora y en la forma en que usted actúa, eso en el día del juicio te ayudará o te condenará. Yo hice así, 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 así. ¿Por qué? Es que, y ahí está, esos razonamientos, en base a lo que Dios te dice y la conciencia te dice, será muy importante un día. Entonces tenga mucho cuidado en la forma en que usted analiza las cosas que llegan a su corazón y a su mente a través de la conciencia o a través de la palabra que Dios te da. Muy bien. Génesis 3, 2, 6, ahí está escrito en el papel, hermanos. Dice, y la mujer respondió a la serpiente. Aquí vemos cómo funciona el razonamiento. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Ok? Ella ya sabe algo. Ella ya conoce el deber. De seguro que con el mandamiento ya especificado y la conciencia trabajando, ya sabe lo que debe y no debe hacer. Aquí ella le está hablando a la serpiente y le dice, no podemos comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque dice, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, si usted sigue la lectura de ese pasaje en Génesis 3, se da cuenta que la serpiente comenzó a decirle a Eva una cosa y otra cosa y otra cosa, y terminó en lo siguiente, sigue diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ok, hermanos, aquí ella está razonando. Aquí ella está pensando, está analizando. Veo que el árbol es bueno para comer. Cuando Dios dijo, ni siquiera toque ese fruto, no lo toque, ni lo toque. Ella dice, es bueno. Y entonces, árbol agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Eva usa su razón. Razona, ¿me sirve o no me sirve? Me dicen que no, que puedo comer, y me dicen que sí, que puedo alcanzar sabiduría. Entonces ella dice, bueno, voy a coger, y toma una decisión. No era la decisión que Dios quería que hicieran. Dios ya había dado una orden. Dios no le dijo a Eva, quiero que la serpiente te engañe para que tomes el fruto. Ella tomó decisión propia. De hecho, que luego viene un juicio sobre ella y sobre su esposo por la decisión que tomaron. Tenemos entonces que hay principios rectores de conducta o mecanismos que nos afectan nuestra forma de comportar. Primero dijimos la conciencia humana, luego las normas de Dios especificadas, luego tenemos el razonamiento humano que si no tenemos cuidado también nos mueve a actuar de una manera, puede ser buena, puede ser equivocada. Y luego viene otro principio rector de conducta, que es las enseñanzas y el ejemplo de otras personas, la influencia de otros. Y escribo otro texto para usted ahí. Y Abel trajo también de los primogénitos en Génesis 4:4, de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Lógicamente, Abel cumplía lo que había sido enseñado por palabra y ejemplo de sus padres.
Entendemos que Abel trajo un cordero y hizo un altar y lo ofreció a Dios, porque eso es lo que él había aprendido de Adán y de Eva. Ellos tuvieron que haberle enseñado el principio del sacrificio y la adoración. Eso se sabe por lógica. Entonces, la influencia en este caso fue positiva. Los padres le enseñaron bien a él y él hacía bien en hacer lo que sus padres le enseñaron. Nota, hay una nota ahí en el punto B, hermanos, en el punto D, una nota final. Una influencia negativa puede llevar a una persona a brincar los puntos A, B, C ya mencionados. Una influencia negativa, de ahí la importancia. O sea, una influencia a su persona, una influencia a sus hijos, una mala influencia a su vida puede guiarlo a usted a brincarse la conciencia que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Puede hacerlo a usted brincarse los preceptos y las normas divinas ya establecidas que usted ya conoce, una influencia mala. Y 3, aún puede distorsionar su razonamiento. Y usted pudiera pensar, pero déjeme analizar. Y usted podría analizar inclusive de que esa decisión no es la correcta. Yo sé que es malo, pero una influencia puede ser tan fuerte que puede hacer que usted brinque todo eso. Se brinque todo eso y vaya por el camino de la influencia de otra persona, o de algún grupo, o de una sociedad. Y eso es peligroso. Ok, muy bien. Tenemos el punto número 3, un mal augurio. Un mal augurio. ¿A qué me refiero? Bueno, un mal presagio, una señal del futuro que no es placentera. Es lo que vamos a ver nosotros aquí. Punto A, tanto la conciencia como el razonamiento humano fueron afectados por causa del pecado. La conciencia y el razonamiento fueron afectados por causa del pecado. Es más, antes de que hubiera pecado, ya la conciencia y el razonamiento de Eva fueron manipulados por causa del engaño de Satanás. Si usted lo ve, la conciencia de Eva que le dictaba, no, ni debemos. El engaño, la increíble astucia de Satanás llegó al punto de poder manipular esa conciencia tan fresca y tan nueva, y un razonamiento de ella. Pudo Satanás manipularla para que ella hiciera lo incorrecto. ¿Lo podría hacer a usted y a mí? ¿Cree usted que no? Por supuesto que con mucho más razón podría hacerlo a nosotros, porque ya nuestra conciencia sí está. Una vez que entra el pecado, ya la conciencia es afectada, la suya y la mía. Y tenemos que tener cuidado. Y mi razonamiento podría ser afectado por el pecado, nublado hacia lo que es correcto y lo que no es. Ahora, aunque la conciencia y el razonamiento siguen activas, no son completamente dignas de fiar, y por consecuencia la enseñanza y el ejemplo también se ven afectados. El pecado nos separa de Dios. Entre más separados de Dios estamos, más afectadas serán la conciencia y el razonamiento. Aunque existan chispas de una correcta acción de estas. ¿Se acuerda usted, hermanos, que me estamos dando atención, el caso en el libro de Juan capítulo 8, el caso de aquella mujer adúltera que fue traída a Jesucristo? ¿Acuerdan ustedes esa historia? Los fariseos trajeron una mujer adúltera y la pusieron enfrente de Jesucristo, y dice, Moisés mandó apedrear a tales mujeres, ¿y qué dices tú? ¿Se acuerdan la historia, hermano? Amén. ¿Se acuerdan? Jesucristo escribía, dice, interesantemente, con su dedo en tierra, y después les dijo, como insistieran, Jesús les dijo, el que de vosotros está sin pecado, lance la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y dice la Biblia, como dice aquí, y dice, pero ellos al oír esto, acusados, ¿por qué? Por su conciencia. La conciencia se activó con las palabras del Señor.
Se activa la conciencia. Entonces dice que se fueron yendo uno por uno, por uno. Se fueron yendo. Y luego Jesucristo levanta su rostro y dice, ¿dónde están? Se fueron, Señor. ¿Ves que la conciencia a veces tiene chispas? Para mí, este pasaje es un pasaje muy esperanzador, porque me muestra que una persona puede estar tan ciega y tan cerrada como esos fariseos, y la palabra de Cristo puede abrir una conciencia. Usted podrá pensar, tengo un amigo, tengo un familiar, tengo un vecino, que su conciencia está muerta, pero no para Dios. No es difícil cuando escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios puede activar conciencia y hacer sentir algo. Amén, hermanos. Eso es esperanzador, para mí es esperanzador. Porque hay gente que son como estos fariseos. Aunque tenían un poquito de conciencia, esa gente no era gente de fiar. Hermanos, esta mujer que estaba ahí, dicen ellos, la acabamos de tomar del mismo lecho de fornicación. ¿Sabe lo que significa esto? Ella estaba fornicando, la agarraron y se la llevaron. Pregunta para nosotros esta mañana, ¿dónde estaba el fulano con el que estaba fornicando? ¿Por qué se llevaron solamente la mujer? Porque en la ley de Moisés dice que ambos deben ser apedreados. ¿Sabe por qué no estaba el varón ahí? Porque todo eso era un complot contra Cristo. Querían contra Cristo. No les importaba la mujer podemos apedrearla, no importa. A Cristo queremos agarrarlo. Pero entonces usted dice, pero ¿cómo funciona esta mente así tan perversa? Por su conciencia. La conciencia ahí estaba muerta, pero Dios activó la conciencia de ellos. Pero lo que significa, hermanos, es que sea como sea, no es digno de fiar el pensamiento de esos hombres, porque la conciencia estaba ya muy enferma. Entonces, el problema, punto número 6, el problema de una conciencia cauterizada, 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, vamos a la página número 2, cauterizada la conciencia, hermano Gil es un comentarista bíblico, él se llama Gil, y él en su comentario sobre este versículo, él escribe lo siguiente sobre una conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Es una conciencia endurecida y es una conciencia insensible. Qué triste llegar a ese punto. Dios quiera que no lleguemos nosotros a ese punto. Dice Gil en su comentario, una conciencia cauterizada puede, bajo un atuendo de santidad, cometer los más repugnantes impiedades. Como por ejemplo, vea el 4:3, cauterizada su conciencia, el versículo 2 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay un punto en que hasta no se debes casar. Religiosos que mandan a otros religiosos, no te debes casar. ¿Por qué prohibir casarse? Esto traerá más problemas que bendición, y lo trajo en algunos grupos que pusieron esa reglamentación. Trajo pecados terribles, la prohibición del matrimonio, y prohibirán comer ciertos alimentos. Hermano, usted quiere comer, coma lo que usted quiera. Por la oración todo es santificado. Si no va a dañar su salud, si hay algo que dañe su salud, no lo coma. ¿Por qué? ¿Por mi salud? Sí. Y segundo, porque su cuerpo es templo del Espíritu de Dios y debemos cuidar ese templo hasta donde podamos. Pero dice la Biblia que todo es santificado por la oración. Ya no hay quien nos diga qué comáis y no comáis. Pero hay gente que vestida de religiosidad dicen esto no, y esto no, y esto no. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada su conciencia. Es lo que dice aquí Timoteo. Muy bien. Una conciencia cauterizada produce hombres con el carácter más despreciable y es la causa de los más grandes y escandalosos actos y conversaciones. Vamos a Romanos capítulo 1 rápidamente y vemos una lista de los frutos que puede generar una conciencia cauterizada. Ve al punto número 2, hermanos, en la página número 2. Allá arriba dice,
Vemos los frutos podridos de una moral perdida por causa de una conciencia enfermamente reprobada en Romanos 1, 29 y 31. Ahora, un reto para usted esta mañana, hermano que me escucha y amigo que nos visita. Voy a darle la lista y usted me dice cuál de estas cosas no están hoy día, se desaparecieron del comportamiento humano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está conmigo? Usted me muestra, bueno, hermano Arturo, hay uno ahí que ya, eso ya no deja, ya dejó de ser en el comportamiento humano. Dice, injusticias, fornicaciones, perversidades, avaricias, maldades, envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ve la lista. ¿Qué hay ahí que no vemos hoy? ¿Y sabe por qué ellos eran así, hermanos, en aquel tiempo? Porque tienen una conciencia cauterizada. Y si usted y yo podemos decir que eso se ve hoy, es porque el mundo tiene una conciencia cauterizada. Entonces puede ser aborrecedor de Dios y no sentir tanto mal. Puede aborrecer a Dios y sentirse bien. Puede usted ser un desobediente a sus padres y sentirse bien. Puede usted ser desleal. Puede usted no tener misericordia y sentirse como si nada. Pero es así como el mundo es. El engaño, punto número 3, el engaño de este tipo de conciencia. Se pierde la realidad del pecado, ese es el problema. No se ve malo ni peligroso el pecado, sino normal y quizá hasta necesario el pecado. ¿Se acuerda usted la lectura bíblica en Proverbios acerca del hombre que le gusta el licor? Y que tomó licor y luego pasado en aquella noche y le pegaron y lo golpearon y dice que luego se encontró herido y me golpearon y dice, ni siquiera lo sentí. Me golpearon y ni siquiera lo sentí. Pero lo más trágico es que después dice, mañana lo volveré a buscar. Volveré a tomar licor. No importa. A eso voy. Es una conciencia muerta, que ve el pecado como algo normal y hasta necesario. Ejemplo, una persona con insensibilidad en sus pies podría cortarse severamente y no sentirlo. Un tío mío aquí arriba, él se puso tiene insensibilidad en sus pies por la diabetes del azúcar, y él se paró en un chinche, anduvo un chinche por varios días ahí pegado, clavado, y el chinche comenzó a infeccionar su pie y él no sentía dolor, ni sentía nada, hasta que alguien se lo vio y al hospital. Pero él decía, ¿pero qué? Y un chinche metido por varios días, no sintió nada. El peligro de la infección que se estaba haciendo, el peligro de tener que cortar su pie por esa infección, no lo sintió. Y así es la persona que no tiene conciencia, juega con el pecado, dice que no es malo, hasta que eso comienza a infeccionar y traer los resultados terribles a su vida, a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, a su negocio, lo que fuera. Es peligroso. Y luego se formulan argumentos, razonamientos a favor. No, por esto y por esto y por esto, porque también el razonamiento está afectado por la conciencia. Se legalizan los argumentos. Punto número 4, hermanos, ahí en la hojita número 2, allá arriba, trágicamente, ese es el camino por el que va la sociedad. Por eso digo, por ese punto se llama un mal augurio. Este punto se llama un mal augurio, porque trágicamente ese es el camino por el que va la sociedad. Y es lo que la Biblia nos anticipa cuando dice, pero cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Una pregunta para contestar. ¿Habrá fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Y por esta causa de apartar a Dios de nuestras vidas, porque no va a haber mucha fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre, hermano, sépalo. Muchos llamados, pocos los escogidos. Y por esta causa de apartar a Dios de nuestras vidas no nos queda más que el desastre, como dice Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso sucedió en el tiempo de Isaías y es lo que sucederá en los últimos días. La gente va a llamar a lo malo bueno y lo bueno malo. Aquí, hermanos, ya en nuestra sociedad hay cosas muy malas que se llaman buenas. Usted sabe. Y hay cosas buenas que la gente ve como malo ya. Y yo creo que ojalá no fuera el caso de que aquí hay gente en este templo en el que estamos, en esta reunión,
que piensa que esas cosas que son malas, que llaman buenas, usted las ve buenas también. Y usted no tiene ninguna base excepto porque la sociedad dice que sí. Solo por eso usted está de acuerdo, porque todos están de acuerdo, aunque su conciencia le diga que no. Vamos a ver algunas cosas ahorita. ¿Por qué yo digo que va a ser igual? Punto número 5, está profetizado en que en los días finales serán como los días de Sodoma y de Gomorra, y como los días de Noé antes del diluvio. Lucas 17, 26 al 30, usted encuentra esa porción, donde la Biblia dice, cuando venga el Hijo del Hombre, los días serán como Sodoma y Gomorra, y los días serán como los de Noé. ¿Cuál era la característica de aquellos días? Bueno, que los hombres hacían lo malo como si era lo bueno, y lo que era correcto lo veían como una ofensa. En el caso de Lot, Lot le dijo a los hombres que querían violar a los ángeles, porque había en la historia de Lot, es así cruda. Los hombres querían violar a los ángeles, porque los vieron en forma de humanos. Y Lot llegó y les dice, no hagan este mal. Entonces llama a lo que ellos iban a hacer, que parecía para ellos eran no lo mal. Lot le dice, esto es un mal. Y ellos se fueron contra Lot. ¿Quién es usted? Vamos a destruirle. Porque para ellos lo malo era bueno y lo que debía ser correcto no era bueno, era malo. Y esos van a ser los días hasta que Cristo venga. Y la palabra de Dios se cumple. Tristemente va a ser así. El reto que se nos presenta, dice la Biblia, si fueron destruidos los fundamentos morales, y lo están siendo, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11:3. Si son destruidos los fundamentos morales, ¿qué ha de hacer el justo? Pregunta, ¿huir y escondernos en el silencio? Hermanos de la iglesia, hermano cristiano, usted que es cristiano, si son destruidos los fundamentos morales, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le hago una pregunta, ¿vamos a huir y escondernos en el silencio? ¿Diría usted amén a esa? No, de ninguna manera. En el Salmo 11, si usted va al Salmo 11 rapidito, dice así, Salmo 11, quiero leerlo lo que hay que hacer. Salmo 11, porque yo no le puse el versículo. Veamos el versículo 1 del Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Versículo 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová está en su santo templo. ¿Okay? No podemos escapar, no podemos huir. Jehová está en el trono, hermanos. Jehová reina. Amén, hermanos. Vamos a defender la causa divina. Vamos a defender los preceptos divinos, pero no vamos a huir y no vamos a guardar silencio, aunque a la gente no le guste mucho. ¿Ok? El papel del ejemplo. La Biblia nos enseña la importancia del ejemplo por la buena conducta. Algunos pasajes, Santiago 3:13, 1 de Pedro 3:1, 1 Timoteo 4:2, Hebreos 13:7 y Tito 2:7 que usted ve ahí. Le escribí los versículos y algunas letras están en negrita para ponerle un poco más de énfasis a esas partes. Pero todo lo que dice esos versículos es la importancia de la conducta. Vamos a leer por lo menos uno de ellos para tener la idea de lo que dicen los versículos. Veamos, por ejemplo, el primer versículo, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la, ¿qué, hermanos? Buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Ahora vea el último versículo, Tito 2:7, en esa lista. Presentándote tú en todo como ¿qué? Ejemplo de buenas obras. Todos esos versículos nos hablan de la importancia de ser ejemplos o de tener una buena conducta, inclusive para las esposas que tienen maridos inconversos. Y dice, su conducta le puede ganar para Cristo. Punto B, no podemos negar la importancia que tiene el ejemplo de una buena conducta en nuestras familias. 1, la conducta es la prueba visible de que creemos lo que decimos. Si usted dice una cosa pero no vive esa cosa, ¿la crees? Pero la conducta suya es el testimonio de que lo que usted dice usted lo cree. Si usted trabaja en McDonald's, pero usted sale a comer a KFC, a almorzar, ¿qué me está diciendo? Usted me dice que McDonald's es lo mejor, pero usted come en KFC o viceversa.
Su conducta me está diciendo otra cosa. Su conducta me dice que mejor no, aunque usted me lo está, aunque usted quisiera y me lo muestre y me anime a comer ahí. Una mala conducta no anula la certeza de una verdad establecida, pero es tropiezo enorme para aquel que está bajo nuestra instrucción, el cual estará siendo más confundido que enseñado en el caso de nuestros hijos. Una columnista colombiana, Ángela Marulanda, dijo: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Es lo importante, el ejemplo arrastra. De poco servirá que le enseñes a tu hijo que mentir es malo si al final tú sigues mintiendo. De seguro que en su mente tu hijo sabrá que mentir es malo y al final será un mentiroso igual que usted. Porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Cómo unir el dicho al hecho? ¿Cómo hacer más que solo hablar y vivir? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Y cómo sé si mi conducta es la que Dios quiere que tenga? Vamos rápidamente, hermanos, por el tiempo. 1. El poder renovador de Dios en Cristo nos mueve a decir y a hacer. ¿Cómo unir el dicho al hecho? Si usted ha experimentado el poder renovador de Cristo en su vida, usted va a cambiar su conducta. Si usted encontró a Jesucristo como Salvador y su conducta no cambió, quizás usted tuvo nada más un encuentro con religión, pero no una relación con Dios. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, no en la iglesia, no en la bautista como religión. Si alguno está en Cristo, si usted está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así como funciona. Por su fruto se conoce y no es cosa de juzgar, es cosa de que se ve, punto. Entonces, ¿cómo puedo yo saber? Tal vez lo que usted ocupa es encontrar a Jesucristo y experimentar el poder renovador de Cristo sobre su vida torcida, sus pasos cambiantes. Es Cristo. 1 Corintios 6:11, y estos eres algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Había una lista de pecados ahí de gente, entre esos estaban que eran estafadores, por ejemplo. Para estafar hay que mentir. ¿Okay? Y dice la Biblia, esos eran algunos de ustedes, eran estafadores y mentirosos, pero ya fuisteis lavados, ya fuisteis santificados, ya son otra cosa, ya ustedes no son lo mismo, porque el poder renovador de Dios es el que funciona. 2, también está la propuesta personal de vivir de acuerdo a lo que proclamamos. Usted toma una decisión de vivir de acuerdo a lo que usted dice. Gálatas 5:16 dijo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay varios imperativos. Por ejemplo, andad y no satisfagáis. Luego Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él tomó una decisión y a veces hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque vivimos en una carne que, aunque usted sabe que quiere hacer la voluntad de Dios y Dios está haciendo su obra, tenemos una carne que es débil y trata de contrarrestar el mandamiento divino, y es ahí donde usted tiene que decir, un momento, usted tiene que tomar decisión de hacer lo que tiene que hacer como cristiano, porque usted va a tener lucha, la tiene usted, la tengo yo, y es ahí donde tiene que nacer su proposición. O sea, yo me propongo hacer las cosas como tienen que hacer, poner mi cuerpo en servidumbre. Luego, 3, una decisión urgente, hermanos, una decisión urgente de vivir de acuerdo a la moralidad según Dios y no la que el mundo proclama, o la cultura del país, o el lugar donde usted vive. Hermanos, escuche, hermanitos, hermanitas, jóvenes, hermanos, allá arriba, aquí abajo, dejemos esa idea de decir, yo vivo así, yo me comporto así porque así nos comportamos en mi sociedad, así es la sociedad en que yo vivo. Deje eso ya. Yo hablo así porque así hablamos ahí. Yo me comporto así porque así como, o mi familia así es. Yo visto así porque así es la sociedad donde yo vivo y no está mal. Deje eso ya. Es necesario, con urgencia, vivir de acuerdo a la moralidad según Dios, no según la sociedad. Es según Dios. ¿Por qué, hermanos? Vea los puntos ahí. Para el mundo vivir en unión libre, no es necesariamente algo inmoral. Ya para el mundo no. Ellos están unidos, ellos viven juntitos, ellos unieron. Ve qué lindos que son, cómo se quieren. Dios lo llama fornicación y la condena.
1 Tesalonicenses 4:13 y Hebreos 13:4. Usted puede buscar sus pasajes en casa. Punto B, tampoco lo es las modas provocativas, tanto en los hombres como principalmente en las mujeres. Dios llama al pudor y a la decencia. 1 Timoteo 2:9, Romanos 14:13 y 1 Corintios 6:19 y 20. Para el mundo las palabras obscenas dejaron de ser ofensivas y fácilmente se pronuncian hoy, hermanos. De verdad que si yo escucho en la calle tanta palabra grosera y ofensiva y vulgar, las malas palabras se dicen como nada. Antes, uy, pero ahora, y principalmente los colegiales que pasan enfrente de mi casa, son los que tienen la boca más sucia. Porque en mi casa pasan señores, pasan borrachos, pasan de todo, pasan gente con máquinas, y pasan los colegiales. Y cuando pasan los colegiales, y todas esas palabras, y eso no es nada. Y yo digo, qué boca más sucia de estos muchachos. Es normal. Dígale usted algo para que vea lo que le van a decir a usted. Mejor no le diga nada porque van a salir cosas peores. Ok, Dios nos amonesta en cuanto a nuestras conversaciones y cuántas palabras. Efesios 4:29, Colosenses 3:17, 4 y 6. Para el mundo la pornografía es algo que le pertenece a los mayores de 18, a todos nosotros. Para el mundo, mayores de 18 años. Yo tengo 18, niños a la cama, yo sí puedo ver pornografía, escenas inmorales. ¿Puedo? ¿La Biblia me da permiso? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Bueno, la Biblia nos dice en la palabra de Dios, la pornografía está condenada totalmente. ¿Dice pornografía en la Biblia? No aparece la palabra pornografía, pero aparece la palabra desnudez. Y está en contra de ver la desnudez. Usted puede ver eso en Gálatas 5:19, Levíticos todo el capítulo 18 y 1 Juan 2:16. En el mundo los actos contra naturaleza son cada vez más aceptados como algo natural y por tanto moralmente aceptable. Hablo de homosexualidad, lesbianismo, hablo inclusive de sexo con animales, bestialismo y relaciones entre familia. Es algo increíble lo que el mundo está viviendo ahora, la mente del ser humano. Pero para Dios todo eso es vergonzoso y abominable. Romanos 1:26, Judas 1:7, Levítico 18:22. Para el mundo la mentira es un as bajo la manga. Si yo tengo que mentir, una mentirita aquí para poder lograr mi negocio, entonces yo. Para Dios repudia la mentira. Colosenses 3:9, Efesios 4:25. Entonces vemos que no podemos guiarnos conforme a la moralidad del mundo, porque el mundo tiene moralidades que van muy contra la de Dios. Las perspectivas son muy diferentes. Ahora, ¿qué quiero decir con esto para ya cerrar? Es punto número A, del punto número 5, es distinción de la moralidad según Dios. Entonces es de suma importancia estar en un constante análisis y escudriñando las escrituras para mantener clara la perspectiva divina acerca del correcto comportamiento moral. Y hermanos, aquí les doy una listica, si usted la ve, usted tiene una listica aquí, ya finalizando su página, y eso es una prueba de que cómo sería el mundo si viviéramos de acuerdo con las morales de Dios. Porque la gente dice, vea, hermano, ¿están conmigo? Ya vamos terminando. La gente dice, este libro ya pasó, este libro es anticuado, ¿quién se va a guiar por este libro? Si nos guiáramos por este libro, ¿sabe qué tendríamos en nuestra sociedad? Esto que está aquí. Leo rápidamente, habría verdad en vez de mentira, perdón en vez de venganza. No, perdón, vamos aquí, leyendo así, horizontal. Habría verdad en vez de mentira y amor en vez de odio. Perdón en vez de venganza y sinceridad en vez de engaño. Fidelidad en vez de traición y honestidad en vez de corrupción. Caridad en vez de egoísmo y obediencia en vez de rebeldía. Ayuda en vez de abandono y restitución en vez de robo. Habría alabanza en vez de difamación y paz en vez de guerra. Habría misericordia en vez de crueldad y elogio y compasión en vez de burla, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que la Biblia enseña que tenemos que hacer todo esto. Y lo otro que va en contra es lo que el mundo hace. Entonces, ¿qué queremos vivir? ¿Conforme al mundo o conforme a Dios? Conforme a Dios, lógicamente. Voy a terminar aquí porque ya el tiempo se me fue, hermanos. Le dejo el resto de punto B y punto C. Ahí menciono el pasaje de Josué 1:8 y analice ese pasaje, hermanos, y lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que quiero decir al final de mi enseñanza? Lo que quiero decir es que concluyamos diciendo lo siguiente: el más grande legado moral que podemos darle a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos, es aquel que está fundamentado en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ese es el más grande legado. Y
Apunte por ahí si tiene lapicero, si no, no se preocupe, apunte por ahí. Si tiene lapicero, Salmo 19, 7 al 11 para que lo lea en casa. No lo vamos a leer ahorita, no lo vamos a leer. Pero apunte, si tiene lapicero, el Salmo 19, 7 al 11, al puro final de su hojita, para que usted lo lea en casa. Y apunte también, si tiene lapicero, Deuteronomio 6, 6 al 9, por favor, rápidamente, a puro final, Deuteronomio 6, 6 al 9. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos? Leo lo siguiente, leo el último pasaje, Deuteronomio 6, 6 al 9, que dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en el tuyo primero, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Hablarás de ellas andando por el camino, y hablarás de ellas al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Las palabras que yo te he dado, póngalas en su corazón y póngalas en el corazón de sus hijos. Padre bendito, te damos gracias, bendice el resto del culto, gracias por el tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Habla a nuestros corazones por el estudio de esta mañana y por el estudio que viene en Cristo Jesús. Amén.